semana que culmina, Padre Santo, porque tu gracia, tu amor y tu misericordia nos ha acompañado cada día, Señor. Gracias por todo, como que has manifestado cada uno de los días de esta semana que pasó, Señor, esta semana que concluye, en esas muestras de amor, de misericordia, Señor, que tienes para con nosotros, por el salud, por el trabajo, por las oportunidades, por podernos encontrar hoy nuevamente entre hermanos en esa unidad, en esa armonía, sin perder de vista, Señor, que muy pronto estaremos todos entonando estos coros frente a tu presencia, Señor, con millares y millares de ángeles. Ayúdanos, Padre, a continuar, a ser perseverantes, a no desfallecer, a permanecer unidos, Señor. Que tú sigas siendo ese guía, ese pastor, Señor, y que no perdamos de vista tu voz. Ayúdanos, Señor, a permanecer. Gracias, Padre, por todo lo que aconteció, Señor, por cada oportunidad que tuvimos de poder compartir con personas que no sabían del mensaje, Señor. Aquellas personas que pudimos contribuir y supliendo alguna necesidad, Señor, siendo ese ejemplo de lo que eres tú, Padre Santo. Y ayúdanos a ir mejorando, ayúdanos a ir creciendo, Señor, en conocimiento, en madurez, en experiencia, Señor, y sobre todo fortaleciendo ese carácter que va en ti, Padre Santo. Todo esto, Señor, te lo pedimos en los méritos de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Y amén. 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 Amén, hermano. Amén. 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 Hermano. Bueno, mis hermanos, de este capítulo ya prácticamente hoy lo vamos a concluir. Vamos a ir párrafo por párrafo porque lo que viene es supremamente interesante. E igual, si alguien desea hacer algún comentario, pues alza la mano y que sea muy conciso en cuanto a lo que estamos hablando. Y nadie, pues dejamos en la última parte, si oyereis su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Es peligroso demorar la obediencia. Quizás no digamos otra vez la invitación. Y nadie se lisonjee pensando que los pecados acariciados por un tiempo pueden ser fácilmente abandonados en alguna ocasión futura. Esto no es así. Cada pecado acariciado debilita el carácter y fortalece el hábito. Y el resultado es una depravación física, mental y moral. Podéis arrepentirnos del mal que habéis hecho y encaminar vuestros pies por senderos rectos. Pero el amoldamiento de vuestra mente y vuestra familiaridad con el mal os harán difícil distinguir entre lo correcto y lo erróneo. Mediante los malos hábitos que hayáis formado, Satanás os asaltará repetidas veces. En la orden, ve a trabajar en mi viña, se presenta a cada alma una prueba de sinceridad. ¿Habrá hecho tanto como palabras? Usará el que es llamado todo el conocimiento que tiene, trabajando fiel y desinteresadamente para el dueño de la viña. Bueno, aquí hay en este párrafo hay unos aspectos bastante interesantes. Uno tiene que ver en cuanto al carácter, la formación del día a día. Citando un ejemplo de la alimentación, creo que es algo que nos cuesta bastante, más allá de todo lo que hoy la ciencia sigue respaldando las citas de Elena de White de hace más de 100 años. Sin embargo, sabemos que nos cuesta, pero pues lo aplazamos. Lo vamos aplazando y sin embargo es como ese entrenamiento que tenemos que tener para ir al cielo. Y creemos que simplemente porque lo dejamos por un tiempo específico, de la noche a la mañana será tan fácil romperlo, será tan fácil dejarlo, será tan fácil superarlo. Por eso en la medida que tenemos esta luz, que tenemos el conocimiento, es una lucha diaria. Pero todo esto, y lo hemos hablado muchas veces, un solo pecado acariciado hará que se pierda la salvación, porque no tendremos excusa por todo lo que hoy sabemos. Es supremamente interesante porque a través de un pecado acariciado, lo que sucede es que se empieza a endurecer el corazón. Lo vemos con lo que pasó con el faraón. Quizás cada una de las pruebas eran contundentes de que sus dioses en lo que él creía no podían hacer nada con el Dios de Israel.
Sin embargo, a medida que cada una de las plagas fue aconteciendo, su corazón se endurecía. Exactamente pasa con nosotros. Cuando eso sucede, también hay un hecho muy importante. Más allá de todo lo que se presenta al ministerio, pues unos toman ciertas cosas y las reciben de una manera más fácil que otros. A otros les cuesta un poco entender estas verdades, pero va muy alineada no solo a la alimentación, sino también precisamente a eso. Una parte que tenemos que irnos santificando cada día para poder aceptar lo que se nos está presentando. Sin embargo, esto para nuestro tiempo no será excusa alguna, ya que así como hablábamos ayer en el estudio, podemos quejarnos de que por qué nos tocaron estos tiempos tan difíciles, pero si miramos en otras circunstancias, estamos siendo privilegiados de entender, de ver cumplimiento profético, que otras personas dieron su vida por anhelar ver cada uno de este paso a paso de lo que nosotros estamos viendo. Hoy vemos dolor, vemos sufrimiento, vemos injusticia, pero a la vez estamos viendo cómo el cumplimiento en lo que creemos cada día se lleva a cabo. Y por lo tanto, la Biblia sigue siendo ese libro que nos guía, que nos instruye hacia nuestra salvación y hacia la Canaán celestial. ¿Algún otro comentario? Vale. El apóstol Pedro nos instruye sobre el plan según el cual debemos trabajar. Gracia y paz os sea multiplicada. Dice él, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos sean dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por los cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. ¿Algún comentario sobre este párrafo? Hermano, solo lo que nos dice aquí en esos versos finales sobre, primero nos dice gracia y paz sea multiplicada, ¿cierto? Y luego nos dice cómo es que debemos avanzar en el camino cristiano, ¿cierto? Según nos explica Pablo, dice que hay que añadir y multiplicar a los dones que tenemos. Entonces, cuando tenemos fe, añadir virtud, ¿cierto? Luego ciencia, luego templanza, luego paciencia, amor fraternal y caridad, que ya es como la expresión del amor, no solamente fraternal, o sea, para con nuestros hermanos, sino el amor que debe vivir nuestras vidas. Me parece muy interesante porque una vez más se recuerda el concepto de la adición, ¿cierto? Que nosotros en el camino cristiano debemos de estar siempre perfeccionándonos y mejorando, y estamos en ese camino. Es bueno de la representación de saber que es siempre hacia arriba. Entonces, a cada paso puede que nos requiera un mayor esfuerzo, pero a la misma vez también nos ofrece la gracia, ¿cierto? Según nos decía aquí, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, gracia y paz multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud. Entonces, no es el añadir simplemente porque somos muy capacitados, que tenemos muchas capacidades o somos muy habilidosos, sino porque nos sometemos a la dirección del Señor y Él de su bondad nos va multiplicando su gracia. Entonces podemos manifestar cada vez más de su amor cuanto más nos acercamos a Él. Bueno, gracias. Ahí también, déjalo ahí un momentico, Edison, por las cuales, bueno, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina. Hoy pues distintas corrientes
nos muestran esta falsa doctrina que somos dioses. Entonces es tan fácil pues contratar a alguien que practica yoga a través de meditación y respiración. Podemos sacar ese Dios que llevamos por dentro, esa parte, esa divinidad, como ir ascendiendo, como ellos tanto lo marcan. Pero miremos la gran diferencia en que nos dice cómo participamos de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. El simplemente cerrar, sentarte, hacer ciertos ejercicios, respirar, no implica como tal un cambio, no implica un cambio, una transformación. Entonces vemos realmente esos dos lados opuestos de lo que hoy nos ofrece el mundo a lo que realmente va dirigido hacia esa santificación. En la parte de abajo que estaba leyendo de eso, donde decía la ciencia, ¿qué ciencia estaríamos hablando acá? Cuando se habla en este versículo de ciencia, ¿de qué ciencia hablaríamos? En la virtud ciencia y en la ciencia templanza y en la templanza paciencia. ¿Esa ciencia a qué equivale en este texto? Conocimiento de qué? De la palabra de Dios. En la palabra de Dios, ¿qué más? De las Hay profecías. hay una profecía en Daniel. Para el fin de los tiempos habría un aumento de la ciencia. No solo lo que estamos viendo a nivel tecnológico, sino también la interpretación profética. Hoy, volvemos a repetir, somos privilegiados, porque cada uno del paso a paso y podemos demostrar cada acontecimiento que está pasando en el mundo va aplicado a una profecía bíblica. ¿Y a dónde nos lleva esto? Que estamos al final de los tiempos y por su amor y por su misericordia somos partícipes, nos deja como tal parte de trabajar en la obra para llevar este mensaje. Entonces es cada eslabón que vamos hilando acá con lo que Edison nos estuvo explicando. Sí, hermano, ¿Algún comentario? qué pena, Cris. Justo eso es muy importante porque el llamado, como bien vemos, la aplicación de la parábola que dio el Señor, que estamos leyendo aquí, es justamente que nosotros no nos quedemos en palabras, sino que vamos a hacer. Vamos a actuar, ¿cierto? Vamos a entrar en la viña del Señor y a trabajar para ganar fruto para su gloria y para su reino. Entonces, para poder lograr eso, justamente necesitamos el aumento de todas estas cosas que vemos aquí. Pero para poder llegar a las demás personas, sobre todo las que son más duras ante el conocimiento de Dios o el reconocimiento de Dios, la profecía es como la punta de lanza para poder llegarles. Porque una persona sensata, cuando se ve frente a frente con las profecías y la forma en que se cumplieron y en que fue pronosticado que se cumplirían, pues difícilmente va a poder decir que no es de Dios, ¿cierto? Nosotros tenemos, digamos, el argumento a nuestro favor para poder dirigir a esas personas a que reconozcan a Dios. Y así, bueno, otra forma pues de trabajar en la viña, porque no solamente es añadir nosotros en estas gracias y seguir creciendo, sino también llamar a todas las personas pues, por las cuales el Señor ha muerto y que es nuestra responsabilidad en gran medida que ellos puedan conocer el mensaje, dándole un fiel sonido a la trompeta. Eso, hermano. Recordemos la pregunta con que terminó el anterior párrafo. ¿Usará el que es llamado todo el conocimiento que tiene trabajando fiel y desinteresadamente para el dueño de la viña? Hoy con lo que sabemos, con lo que estudiamos, con lo que aprendemos, con lo que vemos, estamos dispuestos porque dice el que fue llamado, solo hablamos de unos poquitos, el que tiene el cargo, el que es pastor, esto como tal nos compete a todos. Todos como tal somos parte de llevar como tal el mensaje, de llevar el evangelio, porque siempre estamos desligándonos en responsabilidades. No, pues él estudia, él sabe hablar, él sabe qué decir, pero a cada uno le compete esto, porque somos parte, como lo leímos acá, nos debe hacer partícipes de su divinidad. Por lo tanto, pues tenemos los mismos intereses, y los intereses quédense eternos. Y lo que dice ahí también, perdón, Cristian, fiel y desinteresadamente. ¿Sí? No interesados en el lucro ni nada de eso. No es que yo voy a cobrar, cuánto me pagan por ir a predicar, cuánto me pagan por mostrar esto. Esto no se aplica. Dale gracias. También, qué pena, Cris, también respecto a la fidelidad, también se refiere a la doctrina, ¿cierto? Yendo a buscar en otro lugar, digamos, adeptos
y recordando siempre la orden que se nos da y que vengan ellos a nosotros y no que nosotros vayamos a ellos. No sé si me explico, ¿cierto? En cuanto a fallar, digamos, con las hijas de la ramera, fornicar con ellas. Eso, hermano. Próximo párrafo, baja un poquito. Ahí. Si cultivas fielmente la viña de tu alma, Dios te está haciendo obrero juntamente con él. Y tendrás una obra que hacer, no solo por ti mismo, sino por otros. Al representar a la iglesia por una viña, Cristo nos enseña que hemos de limitar nuestras simpatías y trabajos a los nuestros. La viña del Señor ha de ser agrandada. Él desea que sea extendida a todas partes de la tierra. Cuando recibimos la instrucción y la gracia de Dios, debemos impartir a otros un conocimiento referente a la forma de cuidar las preciosas plantas. Así podemos extender la viña del Señor. Dios está aguardando evidencias de nuestra fe, amor y paciencia. Él mira para ver si estamos usando cada ventaja espiritual con el objeto de llegar a ser obreros hábiles en su viña sobre la tierra, para que podamos entrar en el paraíso de Dios, aquel hogar edénico del cual fueron expulsados Adán y Eva por la transgresión. Hay cositas muy importantes por resaltar, pero pues los escucho. ¿Algún comentario? David, hasta donde hemos leído ahora, yo rescato que prácticamente es un examen que debemos hacernos cada uno de nosotros. Mencionaste lo de la alimentación, podemos mencionar otras cosas, las obras, pero hay una situación que cada uno de nosotros tiene que revisar y es el carácter. Si nosotros no dejamos que el Señor transforme ese carácter, va a ser bien complicado cumplir con su obra. El simple hecho de decir es que yo soy así, nací así y así voy a morir, no ayuda. No lo ayuda a uno mismo ni ayuda a la obra del Señor. Uno tiene que dejar que el Señor lo transforme. Han mencionado muchas cosas, el asunto de pertenecer a un ministerio con un propósito individual, con un propósito de sacar ventaja de las cosas. Entonces, esas cosas no deben suceder porque en el párrafo anterior decía, o sea, cuando uno está herido, lo que hace Satanás es ahondar en esa herida, ahondar en esa llaga y ensañarse ahí, y cuantas veces pueda va a seguir haciéndolo. Entonces es muy importante. Esto es algo muy personal y es una cuestión de relación con nuestro Señor. Que cada uno de nosotros revise en dónde está nuestra relación con Él y qué tanto hemos dejado que el Señor transforme nuestro carácter. Porque sí podemos tener mucho conocimiento y no somos capaces muchas veces de compartirlo porque, hermanos, que yo soy así, pues no, el Señor tiene un propósito en cada uno de nosotros, tiene un propósito en la vida de cada ser humano y ese propósito, si nos ponemos en las manos de Él, se va a cumplir. Gracias. Serginho. Bueno, en resumidas cuentas, lo que allí entiendo es lo que hemos de pronto venido haciendo en estudios anteriores y a través de la palabra, es que siempre creemos que no estamos preparados, pero allí dice que cuando recibimos la instrucción y la gracia de Dios, ¿cierto? En esa frasecita la verdad de que la persona que camina de la mano de Dios, que no se nos olvide que el mensaje no lo estamos dando nosotros, es el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios dando el mensaje. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Llevarlo y testificar, ¿cierto? De cómo Dios entró a nuestra vida.
pero sin cuestionar esa parte de lo que decía Leopoldo, porque pues por miedos, por creernos incapaces, porque creemos que no estamos preparados y resulta que esto es como la guerra, ¿cierto? Nadie va a estar preparado para una guerra. Esa parte de la supervivencia y esa parte que tenemos cada uno debemos entender de que lo que poquito que tenemos, de eso debemos compartir. Es fundamental que podamos entender. Gracias. Bueno, varias cositas por resaltar. Empezamos como inicia el párrafo. Si cultivas fielmente tu viña de tu alma, Dios te está haciendo obrero juntamente con él. ¿Cuántas veces nos saltamos este paso? Debemos empezar por quién? Nosotros mismos. Somos muy dados a mirar los errores de nuestros hermanos y caemos encima, exhortamos y somos bastante duros, pero no somos conscientes de las fallas que nosotros como tal tenemos. Entonces, si no empezamos por nosotros mismos, ¿cómo vamos a estar preparados para trabajar en la viña de Dios? Si no trabajamos en la viña, en el cual es nuestra alma. Muchas veces, y lo vemos en el apóstol Pablo, el temor que le daba, porque podía mandar el mensaje para muchas personas, pero él siempre está interesado en que él no se fuera a perder. Y estamos hablando de Pablo. Cada uno debe ponerse en esa situación. En este párrafo nos dice que Dios observa lo que estamos haciendo, las ventajas que tenemos espiritualmente. Si miramos en un contexto quizás de esta última semana, esto es un examen como lo acaba de decir el hermano Vicente, podemos hacer un balance de lo que hicimos esta semana y durante toda la semana será que es un balance positivo que hemos trabajado para Dios. ¿Cuánto nos esforzamos por un reconocimiento de nuestro trabajo? ¿Cuánto nos esforzamos por un reconocimiento de ser quizás enaltecido por conocimiento, por manera de hablar, de expresarnos, por lo que hacemos? Pero cuánto de eso es genuino y cuánto de eso contribuye a haber llevado como tal el evangelio. Él mira para ver si estamos usando cada ventaja espiritual. Hoy tenemos ventajas espirituales, hoy tenemos un conocimiento que no podemos empezar a mirar por encima del hombro a las demás iglesias, incluso a los que están dentro de la iglesia adventista. Es que nos desenvolvemos con profecías que como esto no saben y yo sí, ¿de qué nos va a servir eso si no hay humildad? ¿De qué nos sirve esto si no nos apropiamos de ese concepto de que las almas no nos pertenecen? Aquí no es mirando quién va a tener más estrellas, si Vicente, si Edison, si Ruth, si Olga, eso realmente tiene que pasar a un segundo plano. Las almas son de Dios y para que nos encontremos todos en el cielo, pues hay que poner de nuestra parte. Entonces, es importante ese párrafo también. ¿Algo más? Sí, importante, Cris, también, donde nos decía luego de trabajar por uno mismo, ¿cierto? La idea es poder trabajar por otros, pero nos dice que no solamente a los de nuestra simpatía, ¿cierto? No solamente trabajar por los nuestros, sino que debemos tener cada vez una visión más amplia, porque la obra tiene que llegar, como bien lo sabemos, a todo rincón de la tierra y a toda persona. Y muchas veces pasa que las personas del mundo cristiano tienden a alejarse de los demás por cómo se ven, por cómo se visten, por las formas que tienen, pero nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús, que se unía con la mujer samaritana, con el publicano, con el recaudador de impuestos, ¿cierto? Ahora, nosotros tenemos una gran desventaja en esto, y es que si nosotros no tenemos el carácter, como lo dice el hermano Vicente, si nosotros no tenemos el carácter perfeccionado, si nosotros no tenemos una fe firme, basada realmente en la palabra de Dios, esas malas compañías puede suceder que antes que nosotros las salvemos a ellas nos pierdan a nosotros. Entonces, por eso, lo importante es hacer primero un trabajo fiel en el corazón. ¿Cierto? Aquí donde llega la semilla de la palabra de Dios, dejar que cambie y modifique todas las intenciones que teníamos y someternos a su voluntad, para que así luego podamos ir a donde estas personas que están degradadas y ayudarles antes que ellas nos lleven hacia atrás. Siempre con el objetivo de expandir la obra de Dios y como bien lo decías, pensando no en el reconocimiento propio, sino en el gozo que tendrá el alma a la que llevamos el mensaje y lo acepta y es salvo para todos. Eso, hermano. No, iba a decir ahí el pedacito que dice, Dios está guardando evidencias de nuestra fe, amor y paciencia.
sea, lo que decía el hermano Vicente, el cambio de carácter, el cambio en toda esa parte va a ser evidente, no solo para Dios, sino para las otras personas que nos están viendo a diario. Dios mantiene hacia su pueblo la relación de un padre y nos pide como padre nuestro servicio fiel. Consideremos la vida de Cristo como cabeza de la humanidad, sirviendo a su padre. Es un ejemplo de lo que cada hijo debe y puede ser. La obediencia que Cristo rindió es la que Dios requiere de los seres humanos hoy día. Él sirvió a su Padre con amor, con buena voluntad y libertad. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, declara él, y tu ley está en medio de mi corazón. Cristo no consideró demasiado grande ningún sacrificio ni demasiada dura ninguna labor, a fin de realizar la obra que él vino a hacer. A la edad de 12 años, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Había oído el llamamiento y había emprendido la obra, dijo él. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Algún comentario allí? No. Interesante. Obediencia de Cristo es la que nosotros necesitamos. ¿Y cómo fue la obediencia de Cristo si no perfecta? Entonces, lo que tenemos es trabajo por delante. Pero me llama sobre todo la atención de la última parte, ¿cierto? No sabías que en los negocios de mi padre me conviene estar. O sea, es como la forma en la que debe de manifestarse que estamos obedeciendo al Padre. Que no vayamos según nuestro beneficio y lo que nosotros nos pareciera bien, lo que nos agrada, según la personalidad de cada quien y la individualidad, sino hacer las obras del Padre, hacer lo que conviene para el reino de Dios, que implica humillar al yo, ¿cierto? Esa parte por ahora. Ese tema de la obediencia de Cristo es muy importante porque miremos quizás en la situación. Cristo siendo el rey del universo, cuántas tentaciones y cuánto no hizo Satanás para que sacara ese poder a favor suyo. De hecho, lo vemos de directo al Calvario en cuanto al azote, en cuanto a los golpes, la tortura. Era precisamente esa que sacara esa divinidad para demostrar que el hombre como tal no podía ser salvo porque pues él no había cumplido ese cometido de ser obediente al Padre. Pero cuántas veces nosotros en una situación que podemos entrar a compararnos, nos cuesta precisamente mucho esto, del ser humildes. Quizás es resaltar porque la parte de este párrafo ensalta mucho el tema del conocimiento, pero cuántas veces simplemente no aceptamos algo que no sabemos, pero yo no las puedo perder. Es que estudio tanto que tengo que tener todas las respuestas, o simplemente es como esa imposición y un ego de lo que hoy se ve que nos infla un poco el orgullo y vemos como Dios, Cristo, siendo el rey del universo, pudiendo hacer muchas cosas por él, de necesidades, cosas que pasaron, no lo hizo. Entonces cuando nos equiparamos un poquito con lo que tenemos, que ni siquiera es de nosotros porque el conocimiento de lo que tenemos acá es gracias a lo que presenta el ministerio en España, es gracias al mensaje que da Víctor San Vicente. Aquí no hay ninguna lumbrera en el cual pues digamos que recibí esta verdad y esto es lo que estamos compartiendo acá. Recibimos y lo que recibimos es lo que estamos dando. Hace parte de estos grupos más pequeños. Pero ¿cuántas veces de esa información, ese conocimiento, nos inflamos de orgullo como si esto fuera propio? Y la manera en que lo expresamos, la falta de humildad para responder. Cuando alguien tiene una pregunta, respondemos con 3 piedras en la mano. O simplemente es el ego porque me las sé todas y simplemente cualquier argumento deja a todo el mundo callado. Eso es una parte importante para ver porque nosotros fallamos mucho en eso. ¿Alguien más? Así hemos de servir a Dios. Solamente le sirve el que actúa de acuerdo con la más elevada norma de obediencia. Todos los que quieran ser hijos e hijas de Dios deben demostrar que son colaboradores de Dios,
de Cristo y de los ángeles celestiales. Esta es la prueba para cada alma. El Señor dice de los que le sirven fielmente, serán para mí especial tesoro en el día que yo tengo de hacer y perdona como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Bueno, de este párrafo hay un detalle muy importante que podemos ver acá, en el cual dice, así hemos de servir, solamente le sirve el que actúa de acuerdo con la más elevada norma de obediencia. Todos los que quieran ser hijos e hijas de Dios deben demostrar que son colaboradores de Dios. ¿Qué decimos de la gente que hoy está vendiendo todo país al campo muertos de miedo? Esperando el fin del mundo en una montaña, en una peña, acomodando, guardando comida. ¿Dónde están los colaboradores como están en la obra? El mundo perece en tinieblas, ellos tienen la luz, pero se están escondiendo en las peñas. No era el tiempo. Y por eso es que muchas de estas personas, incluso aún muchos mártires, no serán salvos. ¿Algo más? Bien, sobre eso que estás diciendo, pues, si son personas adventistas, están desconociendo el testimonio de la hermana White que dice que para ese tiempo final no debemos hacer una provisión especial, sino confiar en la voluntad del Señor y Él nos dirigirá y nos llevará, encontremos lo que sea necesario. Entonces, sí, muy necio por esa parte, porque además, digamos, está en oposición a lo que venimos estudiando hasta acá, de ser luz en un mundo lleno de tinieblas, de ser sal entre la gente, ¿cierto? La sal, para que pueda servir, tiene que mezclarse con aquello a lo que se quiere preservar. Si nosotros no nos mezclamos con la gente, pues somos sal que ha perdido su sabor, que ya sabemos para lo único que sirve, ¿cierto? Bueno, eso. Cada uno... Incluso, Sí, Cris, dale. incluso hay un detalle muy importante. Un adventista hoy en día, cuando le hablan de rapto, se rompe las vestiduras, eso no está en la Biblia, eso no se encuentra, esto no es bíblico. Y creen en un rapto como tal que no es literal. Pero si miramos el concepto de que un adventista se vaya como tal a la montaña, es como si estuviera aplicando ese mismo concepto hacia un lado espiritual. Porque resulta que el que tiene la luz es el que debe alumbrar en medio de las tinieblas. ¿En qué consiste el rapto? Para los protestantes, en especial para los evangélicos. La gente que tiene el conocimiento es acá de este mundo. Y entonces, ¿quién va a dar el evangelio? Entonces, ¿quién va a llevar la luz? Aquí no queda nada. Y ese mismo principio lo aplican ellos, que tantas piedras tiran, pero tengo el conocimiento, me aíslo en una montaña y no tengo cómo dar la luz al mundo. O sea, es una contradicción y van por esa misma línea. Sí, además, Cris, a ver, la huida a las montañas es cuando se dé la abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel. Eso es cuando se imponga la marca de la bestia. Ahí tendremos que huir. Pero por ahora lo que hay es que salir. O sea, no corriendo, sino todo calculado, premeditadamente, de una forma sabia en la cual podamos resguardar a nuestra familia, proveerle de lo necesario, pero a la misma vez llevar el mensaje a los que lo necesitan. Entonces siempre tiene que ser progresivo, ¿cierto? El hecho de estar ya por las montañas, por los collados y en las cuevas, eso es parte del final de la historia, cosa que nos viene adelante. Pero nosotros probablemente no llegaremos a seguir con la fe si es que hoy decidimos por miedo o quién sabe por cualquier otra razón irnos y apartarnos del mundo. Eso es una tendencia muy natural en el hombre porque, claro, todos estamos sujetos a muerte y todos tenemos temor, digamos, hacia ello. Pero el hombre que tiene fe ha vencido eso por la misma fe, porque sabe que Cristo venció la muerte, entonces no se preocupa tanto de ello. Y antes de darle paso a la hermana Nerlis, que ha levantado la mano, también siempre recordar que cuando se habla de este especial tesoro, no solamente se habla de las verdades, sino que aquí está hablando de las personas, ¿cierto? Ese cofre del sueño de Guillermo Miller, de esas joyas que limpiaría el hombre de la escobilla, ¿cierto? El tercer Elías. Se nos dice que serán especial tesoro para el Señor aquellos que sepan obedecer. Sabemos que particularmente eso se ha de cumplir en los que han de ser los 144,000, ¿cierto? Pero a la misma vez, esta verdad de los 144,000 también es un argumento para lo que nos estabas contando. Porque la palabra es afirmativa en cuanto a que habrá 144,000 que no habrán doblado sus rodillas cuando el Señor venga. Y si todos los fieles del Señor han de ser llevados en un rapto previo,
Entonces, ¿dónde se cumplía esta promesa? Eso, hermano. Antes de hablar, hermana Nerlis, también es aclarar, aquí en un momento se está negando lo que proféticamente está. El pueblo de Dios terminará en las montañas, pero hay que mirar siempre el ejemplo de Enoc. Vivía como tal en las montañas, pero venía a dar el mensaje. Hoy lo que estamos viendo es simplemente que gente que se está preparando en plan Rambo, con comida, hasta artes marciales están aprendiendo para defensa personal, entonces hasta armamentos tienen. Entonces el día que lleguen a perseguirlo, eso va a ser una balacera tremenda porque dicen, aquí me van a matar. Entonces es bajo ese contexto, porque el pueblo de Dios se aísla. Recordemos que como fue esa señal del pueblo romano en que debía oír Jerusalén en el año 70, salga la ley dominical, el pueblo de Dios no debería estar en las ciudades. No todos podrán salir, habrán unos que se quedarán, pero es el llamado general, cada uno va a identificar en qué puesto o en qué parte de la obra Dios lo tiene encomendado. Hermana Merles. Hermano Edison, una pregunta. Cuando usted habla de la abominación asoladora, ¿es cuando el Papa se ponga en el tercer templo y le dé la bienvenida a Satanás? Específicamente es cuando se proclame la ley dominical, ¿cierto? Cuando se pisotee la ley de Dios. Lo que nos comparte la hermana hace parte de, digamos, pero no es específicamente, porque todo eso, digamos, es un conjunto de eventos sucesivos y rápidos. Entonces, la señal es más que nada cuando en Estados Unidos se dictamine la ley, ¿cierto? Porque sabemos que ahí se regará al resto del mundo. Pero cuando el falso profeta se asiente allí en Jerusalén, será un poco después de eso. Oh, ok. Pero bueno, si tengo entendido, la ley dominical viene por partes, porque está la angustia de Jacob, que es con el decreto de muerte, pero antes de eso habrá persecución. Bueno, que ya es pronto casi. Sí, el decreto de muerte, digamos, es cuando ya todo el mundo estará en contra del pueblo de Dios, pero antes la persecución será más velada en familias y en grupos, pues, de hermanos, pero cuando se da autorización por el gobierno, como bien lo dice, sí es en una etapa posterior. Pero en cuanto a la ley dominical, como muerte a la bestia, es cuando se decrete en Estados Unidos. El decreto no será imperativo, no será que se decreta hoy y mañana se cumple, pero en ese momento será nuestra señal para salir, como cuando llegaron las tropas de Roma a Jerusalén, lo que nos contaba Cristian. Es el momento de salir oportunamente sin volver atrás por la túnica o por las sandalias, ¿cierto? Porque ya de ahí en adelante la gente estará cada vez menos refrenada por el Espíritu de Dios y saldrá por todos, aunque no se haya firmado el decreto. Al fin de cuentas no nos podemos, digamos, no nos podemos tranquilizar por un decreto de los hombres que diga que no nos van a matar hasta cierto punto. Pues, si ya están enemistados contra Dios, no perderán oportunidad contra nosotros. Entonces la abominación asoladora en sí que es la imposición del domingo, no me queda claro. Sí, hermana, es cuando se decrete por ley. Ley dominical. Hermano, se te escucha muy mal, hermano. Creo que regresa la conexión. Hermana Nerlis, hay un detalle importante de lo que mencionas, porque la ley dominical se promulga en Estados Unidos en el año 2028, pero no empieza a ser quizás restrictiva. Hay un periodo, hay algo importante ahí de 6 meses que ha hablado tanto Javi, pero también hay que recordar, van a haber muchos mártires. Por ejemplo, en este momento están matando a muchos cristianos, pues digamos pues que ellos no tienen la verdad, pero conforme a la verdad que tienen, están siendo masacrados en Siria, y eso va a ser muy autónomo de cada uno de los gobiernos. El edicto, decreto de muerte es al fin del tiempo de gracia sobre los 144,000. Ninguno de los 144,000 va a morir, y ese decreto es paralelo el que vemos en el Antiguo Testamento, donde ningún israelita murió. Hace esa referencia. Por eso es algo muy importante en esto, porque, bueno, como después del tiempo de gracia, cuando pasa precisamente que empiezan a caer las plagas, empieza ese decreto sobre los 144,000, pero ninguno de ellos va a fallecer. De eso estuvimos hablando en el libro de Crisis para el tiempo final,
de Enrique Chay y también de lo que mostró Javi, que hubo mucha controversia con este tema, pero mandó un audio aclarando esto y él dice que es para el fin del tiempo de gracia. Sergio. Bueno, yo creo que en el estudio de la palabra lo que Jesús nos invita es a ser discípulos, ¿cierto? Es que los discípulos, para ellos era más fácil también salir a esconderse, ¿cierto? Según lo que se lee en la palabra. Y Jesús que les dijo que les toca ir por el mundo y predicar el evangelio, ¿cierto? De la buena nueva. Entonces, nuevamente se repite con nosotros el mensaje, ¿cierto? No para salir a escondernos, sino para ir a dar esa buena nueva de la venida de Jesucristo en el 2031. Y hay que hacerlo independientemente si perdemos la vida o no. Quizás de pronto nos dará miedo porque pues es normal, porque somos seres humanos. Pero aquí como estamos caminando para entenderlo. Y este estudio está genial. Creo que más que un estudio es un examen, ¿no? Creo que el hermano Vicente lo dijo ahora, es un examen de conciencia y creo que el sábado pasado y son cosas que nos ponen de verdad a mirar en qué parte estamos, ¿cierto? Y para qué vamos a trabajar, que es fundamental. Gracias. Bueno, yo quisiera antes de darle paso al hermano Vicente detallar sobre la abominación desoladora. Recordemos que es como es la erección de la imagen de la segunda bestia que la hará la primera. Y recordemos que esto implica una forma de gobierno como la de la primera bestia, que es Roma. O sea, un poder político que a la misma vez es un poder religioso. Entonces, cuando en Estados Unidos se imponga una ley dominical para favorecer las leyes religiosas, es cuando se erige la imagen de la bestia, ¿cierto? Y ese momento es donde empieza lo que conocemos como abominación desoladora, es una vez más pisotear la ley de Dios. Por eso se le conoce como abominación. Hermano Vicente. Sí, son muchas cosas, pero no quiero dejar pasar. Edinson mencionó de no ir a mezclarnos con Babilonia, ir a buscar conocimiento donde no debemos ir a buscarlo. Pero también se mencionó de que debemos mezclarnos con la gente para poder dar testimonio. Son dos cosas diferentes, pero me refiero a que sí es importante que llevemos el mensaje, no yendo a estos lugares, porque no debemos ir a estos lugares. Y nos vamos a ver este trimestre que empieza, nos vamos a ver confrontados con lo de las profecías. La escuela sabática va a hablar de profecía estos siguientes 3 meses. Y nos vamos a encontrar cómo el ministerio va a mostrar muchas de las cosas que están sucediendo, por lo que ya el ministerio ha investigado. Nosotros los seres humanos somos muy impresionables y mucha gente le fascina visitar iglesias ahora que viene la Semana Santa. Y entrar en una iglesia sin un propósito es bien peligroso, porque como estuvo mostrando el hermano Víctor, todo lo que encierra una iglesia y todas las figuras y todos los elementos que hay ahí, si no estamos firmes y no estamos cogidos de la mano de Dios, el enemigo va a utilizar todo ese simbolismo para apartarnos del camino. Entonces es bien importante tener esto. Y ustedes mencionaron algo también acerca de la ida al campo, y el hermano Sergio mencionó algo de perder la vida. Y alguien nos diría, ustedes están locos, saben que van a morir y siguen insistiendo en lo mismo. Pero la promesa la ha puesto el Señor en su palabra en Mateo 16, 27, 26. Que todo el que quiera su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, hay una tarea que hacer. Si el Señor nos va a llamar al descanso antes de una manera diferente,
así ha de ser. Pero si hemos ser sacrificados por cumplir con la obra, la honra y la gloria sea para Dios. No hay ninguna recompensa que el hombre pueda dar por su alma. El Señor, nuestro Señor Jesucristo ya lo hizo todo en la cruz. Por eso es que esos discípulos murieron, dieron su vida porque Él les pidió que predicaran su palabra en todo el mundo. Hermano, yo no soy capaz de predicar, yo no quiero que nadie se vaya a sentir mal. Cada uno tiene una función, cada hormiga en el hormiguero tiene una función. Hay algún hermano que es constante compartiendo la palabra de diferente manera, no necesariamente predicando, pero está ahí todo el tiempo, constante, repartiendo un volante, comunicándole a alguien que Cristo lo ama, comunicándole que hay un ministerio, que ha encontrado un ministerio en donde está la verdad del cuarto ángel. Posiblemente ese hermano nunca va a dar un estudio. Posiblemente ese hermano nunca va a predicar delante de otros, pero lo está haciendo constantemente. Posiblemente, y lo estoy mencionando por este servidor, posiblemente predicamos algunas veces y el resto del tiempo, como dijo David, examinando la semana, qué tanto hemos hecho para el Señor. Entonces, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por causa mía la hallará. Gracias. Bueno, qué pena. Yo quisiera aprovechar lo que acaba de decir el hermano Vicente para complementar con un verso. Primera de Timoteo 4:10. Pues por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Eso. Gloria a Dios. El gran propósito de Dios al llevar a cabo sus providencias es probar a los hombres, darles la oportunidad de desarrollar el carácter. ¿Cuánto vemos esto como una oportunidad? ¿Cuántos realmente lo vemos de esa manera? Que lo aprovechamos, lo desaprovechamos, que lo aplazamos, que tenemos otro tipo de prioridades. Pero ¿cuánto vemos en que Dios nos puede ir moldeando y formando cada día ser una naturaleza totalmente diferente? Lo que no podemos en nuestros medios, lo que no pueden los libros, los consejos, la sabiduría humana, lo que no puede hacer un psicólogo, lo que no puede hacer un orientador espiritual, sino que simplemente es dejarnos moldear. ¿Cuánto nos cuesta como tal y ver esto como una oportunidad? Así, Él prueba si son obedientes o desobedientes a sus mandamientos. Las buenas obras no compran el amor de Dios. Salvación por obras, ganamos mérito al cielo por lo que hacemos, no ganamos por las obras ese amor, pero revelan que poseemos ese amor. Si rendimos a Dios nuestra voluntad, no trabajaremos a fin de ganar el amor de Dios. Su amor, como un don gratuito, será recibido en el alma, y por amor a Él nos deleitaremos en obedecer sus mandamientos. Hay dos clases de personas en el mundo. Hay dos, como habrán dos iglesias, una fiel, una impura, una vestida de blanco, una ramera. Y tan solo dos clases serán reconocidas en el juicio: la que viola la ley de Dios y la que la obedece. Cristo da la prueba mediante la cual se ha de comprobar nuestra lealtad o deslealtad. Sábado, domingo. Si me amáis, dice Él, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre, y yo estoy en su amor. Amén. Llama la atención cómo estas últimas promesas
Además, a mí me hacen eco con Apocalipsis 3:20. Al que venza le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono. Asimismo, los que guardan los mandamientos estarán en su amor, así como Él está en el amor del Padre, porque guardó sus mandamientos. Y todo redunda para su gloria porque reconocemos, como decía en el párrafo anterior, que Él nos ama gratuitamente. Y entonces queremos retribuir ese amor con más amor, pero no con el fin de ganar el amor de Dios, sino por el fin de agradecer, de reconocer el amor de Dios en nuestra vida, no menospreciar su sacrificio. Y eso pues nos lleva al dolor. Cuando estamos en las pruebas nos damos cuenta, yo merezco esto, pero con la ayuda de Dios voy a, digamos, a hacer obras dignas de arrepentimiento, ¿cierto? Y en eso manifestar amor, porque guardamos sus mandamientos, como bien se dice aquí. Maravilloso. Ya lo terminamos el trimestre de la escuela sabática del amor y la justicia de Dios, y habíamos estudiado bastante sobre eso, ¿cierto? Cómo es el cumplimiento de la ley, porque amamos a Dios y manifestamos ese amor hacia nuestro prójimo. Eso, hermano. ¿Algún comentario, alguna duda, alguna pregunta? Ya aquí finaliza como tal este capítulo, que ha sido una bendición porque prácticamente es un espejo a muchas cosas que hacemos diariamente, es un examen a conciencia de cada uno y es muy importante refrescar ciertos conceptos. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre lo que se desarrolló en este capítulo, algo que no te ha quedado claro, algo por agregar? Yo quisiera solo una cosita, que nos dice aquí que solamente hay 2 clases de personas y que solamente 2 tipos de personas serán juzgadas. Tomemos esto como un indicativo de que a toda persona podemos llegarle con el mensaje y ya el Señor, digamos, hará juicio para esa persona rectamente según cómo acepte el mensaje. Lo que quiero decir es, no deseamos nosotros mismos quién es digno de escuchar y quién no, porque no nos corresponde ni somos realmente sabios para hacerlo. Eso, hermano, gracias. Sí, afirmando lo que acaba de decir Edison, recordemos, posiblemente se vuelve repetitivo, pero hay que recordar, yo sembré, Apolo regó, pero quien da el crecimiento es Dios. Aunque el que siembra y el que riega tienen la misma función, pero el Señor recompensará a cada uno según su obra. Tengamos eso en cuenta siempre. Esta semana hubo un llamado en el chat a orar los unos por los otros. Esto se va a ir volviendo, no es que no sea importante ahora, pero se va a ir volviendo más importante ante los acontecimientos que van a suceder. La oración nos fortalece a todos y debemos estar en oración los unos por los otros, primeramente obviamente por nosotros, porque tenemos que estar en relación con Dios, y si no estamos en esa relación con Dios, difícilmente vamos a poder estar en relación con nuestros semejantes. Entonces tengamos eso presente. Yo quisiera tomarme 2 minutos cuando se hizo el llamado para la oración. Hermano Raúl, nosotros lo amamos mucho, ¿sabe? Y el Señor lo ama más. Amén. Posiblemente es muy difícil entender el dolor de perder 2 seres queridos en tan poco tiempo. Pero el Señor le hizo a usted un llamado y usted aceptó ese llamado. El Señor me decía, ¿qué habría sido de Raúl si él no hubiera aceptado ese llamado? Hoy podría ser uno de aquellos que ya está descansando. Pero gracias a que usted aceptó ese llamado, esas 2 personas pudieron escuchar del mensaje. Dios lo bendiga, hermano. No hay palabras que puedan aliviar el dolor por el cual usted está pasando, ni su familia. Pero el Señor sabe, y Él le va a dar el consuelo y la fortaleza para seguir adelante. Estamos comenzando el sábado, hermano, y el Señor puso esto en mi corazón
nunca lo había hecho antes, pero Él quiere que sepa que Él le ama, que Él le ama grandemente como a cada uno de nuestros hermanos en esta iglesia. Dios los bendiga a cada uno. Bendiciones. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén. Amén. Yo sé que, Amén, amén. que todas las oraciones del grupo han servido mucho. Y lo que decía el hermano Vicente, hace 8 años yo acepté al Señor y el aceptar al Señor me ha dado esa fortaleza y he querido compartirla con mi familia porque el Consolador, el Espíritu Santo, ha estado con nosotros y nos ha dado las fuerzas para seguir adelante. Es muy difícil en tan corto tiempo, yo le decía a mi familia, pero se dio un contraste ahí que todos debemos tener presentes. Mi primo, el que murió primero, fui con él a visitar al enfermo, ¿cierto? Y mi primo, muy aterrado viendo al otro primo tan enfermo, pues salió de ahí pensando que primero se iba a morir el que estaba enfermo. En ningún momento él pensaba que su vida iba a acabar. Y eso nos da una enseñanza, y nos dio una enseñanza como familia muy grande. No se muere ni el que tiene más edad, ni el que esté más enfermo. Nuestra vida puede acabar de un día para otro. Y es una alerta, una alarma que debemos prender todos para aceptar que el cambio tiene que ser hoy. El cambio es ya, el cambio es ahora. No podemos darle más largas al asunto porque nuestra salvación es hasta el día en que estamos vivos. Y ahí se acaba todo. Entonces hay que aprovechar este tiempo de gracia que Dios nos da para aferrarnos de Él. Y hermano Vicente, muchas gracias. Haber aceptado a Dios me ha dado la fortaleza de seguir adelante y seguir compartiendo con mi familia. Ayer les decía a todos ellos pues las enseñanzas tan grandes que tuvieron estas 2 pérdidas y darle gracias a Dios porque igual ya están descansando, recibieron el mensaje, esperar que la tarea haya quedado bien hecha y que nos podamos volver a ver un día. Amén. Muchas gracias. Amén. Amén. Hermana Nerlis, Hermano. hermana Nerlis, pueden hacer la oración y ahí son 3 himnos más para despedir la reunión, por favor. Si alguien tiene algún pedido de algún himno, uno de los 3. Cristo, a yo amigo, dice Lina, como el siervo por Dios sabe, Dios oye y Dios ve. Amén. Y hermana Nerlis. Padre amado y bendito y bondadoso, en esta noche, Padre Santo, glorificamos y alabamos tu santo y bendito nombre, porque tú eres un Dios misericordioso, y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Gracias, Padre eterno, por habernos mostrado este mensaje tan especial. Pero, Padre Santo, ayúdanos, Señor, a poder dar el mensaje a otras personas, Señor, porque en este mundo muchas personas están pereciendo. Ayúdanos, Padre Santo, a dar el mensaje, como dijo el hermano Vicente, y te pedimos, Padre Santo, que le dé fortaleza a nuestro hermano Raúl, y Señor, y ayúdanos, Señor, a orar unos por otros, y ayúdanos, Padre Santo, a seguir adelante, Señor. Sé que cada uno de nosotros tenemos lucha, Señor, pero, Señor, ayúdanos a vencerlo de una vez por todas, para que cuando tú vengas, Señor, nos encuentres firmes, Padre Santo, y podamos, sea que muramos o sea que vivamos cuando tú vengas, Señor, alcancemos, Señor, el reino de los cielos. Gracias, Padre amado. Bendice, Señor, a este grupo, a todo el ministerio, Señor. Te pedimos también por la salud de nuestro tercer Elías. Alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Santo, santo, santo es tu nombre. Todo esto te lo pedimos por los méritos de nuestro precioso amado, del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.